Yo quiero hablarte acerca de es tiempo de ser valiente. Diga al que está a su lado, es tiempo es tiempo de que el valiente que hay dentro de ti se despierte. No, dígaselo en serio, dile, es tiempo de que el valiente que está dentro de ti se despierte. No, yo estoy hablando la cosa que en serio, empezando el 2019, dígale, si es una mujer que está allí, dígale, es tiempo que la mujer valiente que está dentro de ti se despierte. ¿Ah? Porque es tiempo de ser valiente. No es Martín valiente, valiente. ¿Está escuchando? Es común que nosotros como hijos de Dios pasemos por diversos tiempos de temor y angustia. Si aquí yo le digo a usted, levante la mano, quien ha pasado por un momento de angustia, de miedo, de temor, de aflicción, todos hemos pasado por allí, todos, ¿ok? Pero no es la voluntad de Dios que esto ocurra con demasiada frecuencia. Hay personas que viven estacionadas durante años en un mismo problema. Usted ve que pasa el año 2018, pasa el año 2017, pasó el año 2016 y llega el 2019 y la persona sigue con el mismo problema. Yo me atrevo a decir que esto no es la voluntad de Dios, que eso ocurra. Algo está ocurriendo que no es de Dios. ¿Ok? Yo creo que Dios no sumerge a una persona por años en una situación. No lo creo. Ahora, sin embargo, Dios sabe que nosotros enfrentaremos a esos gigantes en nuestro caminar y Él nos prepara para que le hagamos frente, dándonos valor, motivándonos y ejercitándonos contra el desánimo. Porque cuando esto ocurre, cuando esto viene, florece una palabra en nuestro espíritu que se llama desánimo. Y decaímos o decaemos, bajamos la guardia, bajamos los hombros, nos sentimos derrotados, nos sentimos derrotadas. Y quizás el año pasado viviste ese momento cumbre en tu vida. Pero hoy Dios comienza este año levantándote los hombros. Dios te va a levantar los hombros, Dios te va a animar, Dios te va a levantar, Dios te va a consolar. Y te aseguro de que Dios va a caminar contigo este año 2019. ¿Ok? Lo que dice Proverbios 29-25 en el lenguaje actual, vamos a leerlo, dice, es una verdad bíblica. Y en ese texto bíblico, que es una verdad bíblica, dice de la siguiente manera: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Usted puede leer conmigo ese texto bíblico que es clave para usted en este día. Yo sé que es clave. Yo sé que ya la silla se le está calentando, pero no importa. Pronto vamos a cambiar la silla también. Mira lo que dice ahí. Si tienes miedo, hay gente que vive de la gente. Claro, no son los cristianos. Pero realmente hay gente que vive del qué dirán. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, no saben quiénes son. Lo otro es, no han aprendido a obedecer a Dios. Este año vengo así como con más frialdad para hablar. Entonces vean lo que dice: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes ¿qué? ¿Quién te tiende la trampa? El diablo. Tú mismo, tú misma. Ay, ¿y qué va a decir? ¿Y qué dirán? ¿Y qué el otro? Que digan lo que digan. Dígale que te solo suéltate, relájate, anímate este año, dice valiente, suéltate. ¿Ah? Mira, cuando caminas teniendo miedo de lo que te rodea, caerás en el pantano de la angustia, porque la angustia es un pantano. Y pierdes la confianza en las promesas del Señor. ¿Y cómo termina? Terminas inclinándote a oír otras voces antes de oír la voz de Dios. Porque vas a vivir de las voces de la gente. Vas a vivir de las voces de los demás. Pero qué bonito es cuando tú tomas la iniciativa, perdóname que lo tutee,
Cuando usted toma la iniciativa y va a la presencia de Dios y le pregunta a Dios. Entonces tu vida cambia. Tiene que cambiar porque tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque comienza a ser dirigido nada más y nada menos que por aquel que creó los cielos y la tierra y aquel que te marcó a ti para cosas grandes. ¿Ok? Y yo vengo a decirte en esta mañana que es el tiempo de que te muevas al siguiente nivel. Yo vengo a decirte en esta mañana que es el tiempo que te muevas al siguiente nivel. Dios no te va a mover, te vas a mover tú. O sea, tú no puedes vivir recostada, tú no puedes vivir recostado de otros. Llegó el tiempo de ser tú mismo, llegó el tiempo de ser tú misma. Este año 2019 comienza, ok, rompiendo la pared donde estaba recostado, ¿ah? O vamos a orar para que se caiga esa pared, pero que no le caiga encima. ¿Usted me está entendiendo el lenguaje, lo que le quiero decir? No sé, este año no sigas atado o atada a la trampa, a esa trampa que tú mismo te has puesto. Es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de ser valiente. Sí, yo he escuchado mucha gente que predica y dice, los valientes son los que arrebatan al rey. No. Y después los veo a ellos como unos cobardes. Eso ocurre. Eso ocurre, porque Dios nos coloca a nosotros, los predicadores, los que enseñamos la palabra, a vivir la palabra. Y uno puede visualizar a Dios, digo yo así, hablando aquí en voz alta, y sí, como que Dios no así. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuando la misma palabra, te voy a usar este término, te acorrala, ¿ok? Dios está esperando que tú hagas algo, ¿ok? Y que lo que tú hagas en la tierra es lo que esté en el corazón de Él. Entonces, ciertamente ante las enfermedades, ante los problemas económicos, ante los sueños frustrados que tenemos muchos de nosotros, ante las relaciones rotas, todo esto genera en nosotros dolor, genera en nosotros desaliento y temor. Pero, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer ante esas circunstancias? ¿Cómo salir fortalecido de la crisis? ¿Cómo salir fortalecido de lo que estoy viviendo? ¿Cómo salir de allí? ¿Ok? De donde quizás nos metimos o nos metieron o nosotros permitimos que otros nos metieran allí. La palabra de Dios nos ofrece una solución y nos da una esperanza o varias esperanzas. Ella nos muestra que no somos los únicos que sentimos temor ante los nuevos retos. Cuando se presenta un nuevo reto en nuestras vidas, viene el miedo, ¿verdad que sí? Por eso te digo en esta mañana, es tiempo de ser valiente. No permitas que el autobús pase y tú no te montes. Porque va a pasar una sola vez, te lo estoy diciendo ya. ¿Ok? Entonces Josué tuvo esa circunstancia y lo hizo sentir temor, lo hizo sentir desaliento. Siempre que usted esté ante un gran reto, habrá temor y desaliento. Siempre que usted esté delante de un gran desafío, habrá temor y desaliento. Y ganas de salir corriendo. Diga el que está a su lado, sé valiente. Díselo otra vez, sé valiente. Te voy a soltar otra verdad que está oculta aquí. Te la voy soltando poco a poco. Escúcheme. Josué llegó a sentirse derrotado antes de comenzar la batalla. Y es lo que sucede cuando hay un gran reto. Tú dices, yo creo que no voy a poder. ¿Aló? Y yo vengo a decirte que sí vas a poder. Acuérdese bien esta declaración. Sí vas a poder, sí lo vas a alcanzar. Va a venir el desafío de Dios. Dios te va a desafiar la fe. Y Dios sabe que tú eres un valiente. Y tú vas a decir, Señor, gracias porque me alertaste. ¿Ok? Cuando tengas al frente el desafío, te vas a acordar de esta palabra. Año 2019 es el año del gran desafío para ti y para mí. Vamos a ver
lo que hizo Dios para cambiar el temor de Josué en seguridad. Temor a ser seguro. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando enfrentemos momentos similares? En primer lugar, Dios le da 3 órdenes y 3 promesas a Josué. ¿Ok? Cuando Dios te da una orden, detrás de una orden siempre viene una promesa. Si no, Dios no te habló. Aprendió algo nuevo. Cuando Dios te da una orden, ¿ok? Dios, detrás de la orden que Dios te da, siempre va a haber una promesa de Dios. ¿Ok? Dios no es como los pastores, algunos pastores que dicen, vaya, que Dios te acompañe. No, Dios no es así. Dale, que Dios te ayude. No, Dios no es así. Cuando Dios te envía a hacer algo, Él te va a decir, lo primero que te va a decir es, yo estaré contigo. Ay, Padre. Porque Dios no es hombre. Entienda eso. Dios es Dios. Entonces la primera orden que Dios le da a Josué, le dice, levántate y pasa el Jordán. Eso está en el versículo 2. O sea, el reto era muy grande para él, ya que no tenía la experiencia. Y apenas comenzaba el servicio a Dios en otro nivel. Porque ya el viejito Moisés no estaba. Y lo dice 2 veces. Se lo dice en el versículo 1, ¿ok? En el versículo 2, y después se lo dice más adelante 2 veces, que ya Moisés no está. Y cuando Moisés no está, entonces se activa la conversación con Josué. Mientras Moisés estuvo, no, Dios no hablaba con Josué. Era Moisés. Se va el viejo Moisés y entra Josué. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Josué comenzaba un nivel de servicio mayor. Y es lo que te estoy diciendo en esta mañana. Este año 2019 tú entras a un nivel mayor de servicio a Dios. No. Hay una mayor responsabilidad. Por lo tanto, tiene que haber una mayor búsqueda. Por lo tanto, tienes que cuidar aún mayor el corazón. Por lo tanto, el corazón tiene que estar más sensible a la voz de Dios. ¿Ah? Entonces, cuando te inicias en un trabajo de mucha exigencia, sin tener la experiencia necesaria, será un reto. Y será un reto muy grande para ti. Sin embargo, Dios lo sabía. O Dios no sabía que era un reto para Josué. ¿Aló? La pregunta es, ¿cree usted que Dios no sabe que el zapato te queda grande o te quedó grande? ¿Sí o no? Los retos grandes a veces nos hacen sentir pequeños a nosotros. Cuando dependemos de alguien y se va, entonces hay un reto. ¿A qué? A depender de aquel que no vemos. Aló. Pero él dijo, yo tengo que irme. Ahora ustedes no me van a ver a mí. Ustedes van a depender de lo invisible. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Era un reto mayor para ellos. Entonces, año 2019 es el año de retos mayores para ti, para tu economía, para tu ministerio, para todo lo que tú emprendas, para tus proyectos, retos mayores. Entonces, esos retos mayores nos hacen ver que como un zapato que nos queda grande a nosotros. Y la pregunta es, ¿cree usted que Dios no sabe que el zapato te quedó grande? Así, mira, escúchame una cosa, así como también Dios sabe que te saldrá una ampolla producto del roce del zapato grande. Dios sabe que te va a salir una ampolla, pero también Dios sabe que al pasar el tiempo tendrás un callo donde había una ampolla que fastidiaba, ¿ok? Y al pasar el tiempo más nunca te va a molestar el zapato porque te vas a acoplar y a moldar del tamaño de la responsabilidad y de la bendición que Dios va a desatar sobre tu vida. ¿Ok? Porque a veces los retos grandes causan como molestia en uno. ¿Ah? Pero después que uno comienza a caminar, y a caminar, y a caminar, y se siente cómodo. Y usted comienza a disfrutar.
año, al finalizar este año, usted va disfrutando de lo que Dios desata en este tiempo para tu vida. Ay, Dios. Año 2018 fue un año para ti de zapatos grandes y fastidiosos. Año 2019 será un año de experiencia, de crecimiento, de bendición, conquista y expansión. Será tanto la bendición que tú vas a repartirle a otros de la bendición de Dios. ¿Seguro que sí? ¿Ah? Será tanta la bendición que Dios va a soltar sobre ti que tú vas a bendecir a otros. ¿Sí? Cuando te encuentres al primero que Dios te diga bendice a fulano o a fulana, te dice, wow, me acuerdo de la palabra. Y te va a sentir ese ímpetu, esas ganas de seguir bendiciendo. Ahora escúcheme. El encargo que Dios le dio a Josué no era para él, era para el pueblo. El versículo 6 dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo juré dársela a sus antepasados. Por lo tanto, el encargo que Dios le estaba dando a Josué no era para él, era para el pueblo. Quiere decir que lo que esperaba el pueblo de parte de Dios lo tenía Josué. ¿Lo tenía dónde? Revelado en su espíritu. Y lo que necesitaba el pueblo lo tenía el líder. Esto siempre ha funcionado así. El problema es que el pueblo de Dios, bello y hermoso, no ha entendido esto. En otras palabras, el pueblo tenía que cuidar a su líder principal, al hombre que Dios había marcado para bendecirlos a todos ellos. Tenían que cuidar a ese hombre porque él es el portador de la bendición de Dios sobre ellos. Y eso es lo que la iglesia no entiende. Es así. Josué tenía que pelear la bendición de ellos, siendo guiado por Dios. Eso sí lo entendemos. Y por eso usted ve que hay cristianos que dicen, bueno, tú eres el pastor, tú tienes que velar por mi vida. ¿Ah? Y tú le vas a rendir cuenta a Dios por mí. Hay gente que dice eso. ¿Por qué? Porque malinterpreta el texto bíblico. Entonces Moisés, él iba a pelear la bendición de ellos siendo guiado por Dios. Y por eso vemos a un pueblo obedeciendo a Josué en cosas extrañas, en cosas raras, en cosas increíbles para la época. Vemos a un pueblo que camina detrás de Josué. Y aunque eran como cosas locas, por decirle algo, cuando se cayeron los muros de Jericó, que ellos hicieron, no buscaron un poco de mandarre para tumbarlo. O sea, cosas así, por decirle algo. Entonces, la promesa anticipada de Dios consistía en que Dios ya le había entregado la tierra desde mucho antes. ¿Estamos de acuerdo? Y los límites los colocaban ellos y no Dios. Ellos iban a colocar los límites. La pregunta es, ¿a dónde querían ir? ¿Qué tierra querían poseer? Porque lo que Dios habla en el texto bíblico nos da a entender que si ellos miraban al sur, tenían el desierto de Arabia completo, interminable. Si se dirigían al norte, tenían al Líbano, algo impetuoso, algo extraordinario. Si se dirigían al este, encontrarían al río Éufrates, un río bastante extenso, ¿ok? Y si cruzaban al oeste, estarían en el mar Mediterráneo, nada más y nada menos. Entonces, era una gran extensión de tierra y allí se encontrarían con una nación superior a ellos. Superior en tecnología, superior en métodos de guerra,
superior en estatura, porque los israelitas eran enanos, no comían mucho. Lo que comían eran ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? ¿El qué? Ellos comían, era ¿cómo se le llama? El cambur verde ese chiquito así. No, pero le dan un nombre. Una cosa así. Bueno, eso, está bien, pues. Eso. No comían lo necesario. ¿Ah? Pocho, cónchale. Eso me suena. Me acordé yo. Titiaro. Bueno. Lo cierto es que ellos lo superaban hasta la estatura, el enemigo de Israel, ¿ok? Ellos solo podían confiar en Dios para poder lograr el objetivo. Y a veces Dios te la pone difícil a ti y a mí para que nosotros no confiemos en nuestra fuerza, sino que confiemos en la fuerza del Señor. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué, o nos está diciendo a nosotros, que cuando los recursos se agotan, cuando nuestros recursos se agotan, cuando las circunstancias nos aprietan, cuando el entorno se opone y te sientes ahogado, es el momento de creerle a Dios y convertirte en un valiente, ¿ok? Así que este año tú tienes que creerle a Dios. Porque las circunstancias cuando vienen y son grandes y son extremas, tú te vas a sentir como que estuvieras aplastado, ¿ok? Destruido. Mas Dios estará siempre contigo, estará pendiente de ti, estará señalándote el camino, estará diciéndote la decisión a seguir o la respuesta que tú estás esperando. Entonces los enemigos que Dios le iba a entregar a Josué para ese entonces representaban la primera potencia de toda Canaán. Eran gigantes, eran fuertes, eran poderosos, pero Dios había prometido una victoria o su victoria desde hace años. Ahora te lo profetizo. Lo que tú vas a vivir en este año 2019, el reto, ya Dios vio la salida. ¿Usted está entendiendo eso? O sea, ya Dios te lo había prometido, pero viene el año del cumplimiento. ¿Ok? Y se va a cumplir lo que te estoy diciendo este año. Se va a cumplir. Tú vas a vivir, tú vas a disfrutar de eso grande y maravilloso de Dios. En la mente de Dios, el triunfo estaba asegurado. En la mente de Dios, ya Dios lo había visto. ¿Quién ve el día de mañana? Dios. Dios veía el plan y la conquista como ya realizados. No había forma de perder la guerra. Usted puede decirle que está a su lado y decir, no vas a perder. Dile, tú eres una ganadora, tú eres un ganador. Dile, no vas a perder. Mire, el juego puede estar 10-1. Y hay 2 outs en el 9º inning. Y si Dios dijo que usted iba a ganar, gana. ¿Cómo lo va a hacer? Gana. Ese es asunto de Él. ¿Aló? Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Así que levanta tus manos así y dile, Señor, gracias. Yo recibo la victoria. Recibo la victoria. Recibo la victoria. Y declaro que soy un valiente para este año. Y me voy a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un aplauso a Él. Ahora escúcheme, Dios se hace responsable de cumplir su promesa. Pero Dios necesitaba la cooperación de un hombre. Y por eso Él escogió a Josué y lo escogió a usted también. Dios necesitaba, siempre Dios va a necesitar de un hombre. Porque Él no va a bajar a la tierra a hacerlo. Él necesita un cuerpo para hacer las cosas en esta tierra. Ahora, Josué y su pueblo tienen la responsabilidad de entrar y poseer, y había que hacerlo pronto. ¿Por qué digo esto? Escuche la expresión. La expresión levántate y pasa este Jordán, esa expresión
implica prisa, obediencia sin retraso. O sea, no puede haber excusas para llevar a cabo la voluntad de Dios acá en la tierra por nuestra parte. Quien retrasa los planes de Dios en la tierra no es el diablo, es usted mismo y yo mismo. Cuando su esposa le dice a usted, mi amor, llévame a la playa, y tú tienes un compromiso con Dios y tú prefieres llevar a tu esposa a la playa, quien retrasa las cosas de Dios en la tierra no es el diablo. El diablo usa a tu esposa para desviarte del propósito de Dios. Es el instrumento de Satanás. O tu esposo lo usa, o a tu hija, o a tu hijo. Pero el diablo siempre se va a mover. Pero si tú estás enfocado en el llamamiento y en lo que Dios te mandó a hacer en la tierra, a ti nada ni nadie te desvía del propósito de Dios. Tú vas hacia tu Jordán para cruzarlo. Por eso tenemos la mayoría de los cristianos señalando al diablo. No voy a seguir. La segunda orden que Dios le da a Josué es: toma posesión de la tierra. Dígale al que está solo, toma posesión de lo que Dios te entregó hace años. Si usted se da cuenta, en la antigüedad no había título supletorio. No había jueces. No había registro. ¿Ok? Entonces, hay una tarea que cumplir. Por lo tanto, no hay pretextos, no hay excusas. Hay que entrar y poseer. Y eso incluía desalojar y matar a todos sus enemigos. No existía la misericordia. Ellos tenían que extenderse, ¿ok? Por lo tanto, por todo el territorio de Canaán, tenía que extenderse. Y para extenderse en el territorio de Canaán, tenía que entrar, poseer, matar a quien sea, quitarlo del medio y hacer ese territorio suyo. Eso es lo que hace un valiente. Un valiente hace eso. Tiene guáramo, tiene agallas para obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios. La pregunta es, ¿sabe usted cuál era el límite de la tierra que Dios le entregó a Israel, a Josué? ¿Sabe cuál es el límite? Todo lo que pisare la planta de sus pies. Todo lo que pisare la planta de sus pies. O sea que la bendición de Dios no tiene límite. Señor, dame un carrito chiquitico. Y te da un carro plástico. Lo que hacen los chinos así chiquitico. Señor, me regalaron, tú me lo pediste. Hay que pensar en grande. La promesa para Josué era que nadie le haría frente en todos sus días. Escucha lo que voy a decir. La promesa para Josué era que nadie le haría frente en todos sus días, en todos sus días de existencia. ¿Ok? Nadie le iba a hacer frente. Ni siquiera el mismo pueblo. Porque si hay alguien que se lo puso a Moisés, fue el mismo pueblo. Y muchas veces, ¿ok? El mismo pueblo se le opone al hombre de la bendición de Dios. Por eso estoy diciendo esta frase. Porque a veces el mismo pueblo se te opone.
No entiendo, apóstol, cuando te comprometes y no cumples. Cuando no eres parte del equipo. Cuando no tienes sentido de pertenencia al lugar donde te congregues. Sino que vienes, comes y te vas. Hace como dicen por ahí, como San Blas. Pero no hay un aporte. No hay un sacrificio. No sueltas algo que te duela. Eso es sacrificio. Y eso es importante. ¿Ah? Además, Dios le asegura a Josué su presencia diariamente. Él no lo iba a dejar y tampoco lo iba a desamparar. ¿Ok? Al Dios cuidar al líder, estaba cuidando al pueblo y a la bendición. Te lo digo otra vez. Al Dios cuidar al líder, está cuidando el futuro del pueblo. Está cuidando tu futuro. Está cuidando tu bendición. Aló. ¿Seguro que usted está entendiendo eso? Entonces, las frases, número 1, estaré contigo. 2, no te dejaré. 3, ni te desampararé, son una misma. Son una misma promesa que está declarada o está demarcada en 3 modos diferentes. Y esto viene a ser una forma hebrea de declarar las cosas, ¿ok? Es una declaración hebrea que asegura la certeza de la presencia de Dios y está en presente continuo. Las 3 declaraciones. Dios está diciendo, yo estaré contigo hoy, mañana y siempre. Está diciendo, no te dejaré hoy ni mañana y siempre. No te desampararé hoy ni mañana y siempre. O sea, siempre voy a estar contigo. O sea, mientras tengas vida en esta tierra, te voy a suplir, te voy a arropar, te voy a cobijar, te voy a dar, ¿ok? Está en presente continuo. Ahora, ¿qué pasa? Escuche bien, ¿qué pasa? Esa declaración trae a Josué, al espíritu de Josué, trae mucha tranquilidad. ¿Y a quién no? El saber que Dios estaba comprometido con su presencia diaria y constante cada vez que Él la necesitaría o que Él la necesitara. Qué bueno es contar con Dios, ¿verdad que sí? Pero hay gente que no cuenta con Dios. Hay gente que no cuenta con Dios. Es más, hay mucho pueblo de Dios que malinterpreta los textos bíblicos. Y dice, bueno, hermano, si yo no trabajo, no como. Y la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿está trabajando? Yo no estoy diciendo que deje el trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de una mala interpretación del texto bíblico. Ojo. ¿Ok? Y vivir de la boca de Dios es vivir de la revelación de Dios a tu vida. ¿Ok? Si Dios dijo que al llegar a tu casa ibas a tener 5 kilos de pan harina, eso es vivir, y tú lo ves, eso es vivir de la boca de Dios. ¿Sí o no? ¿Tú trabajaste para eso? Si invertiste tiempo en la presencia de Dios, y Dios, como el que invierte en Él le paga, le está pagando. ¿Aló? Entonces, ¿por qué la gente critica a los pastores si ellos invierten tiempo en la presencia de Dios? ¿Por qué? El único Dios que paga para que usted esté en su presencia es el Dios que nosotros adoramos. Sí, hermano. El problema muchas veces es que no hemos aprendido a caminar con Dios en cuanto a eso. ¿Ok? Sigo adelante. Entonces decíamos que esa declaración traería a Josué, como dicen por allí,
un aire fresco, una paz, una tranquilidad. Pero eso no quería decir que José iba a decir, bueno, como Dios está conmigo, bueno, yo voy a irme de vacaciones. ¿Ok? Me voy de vacaciones porque Dios está conmigo y dijo que iba a estar conmigo, no me iba a desamparar ni me iba a dejar. Y me voy y abandono las cosas de Dios. Y me aparezco después por allá. ¿Ok? Eso no funciona así. Para nada. Escúcheme algo. Vamos a la tercera orden para que usted se dé cuenta de algo. La tercera orden está en el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente y medita en la ley de Dios. O sea, en la Biblia. Vamos a la Torá. En la palabra. ¿Ok? El término usado en la palabra, para la palabra esforzarse, en el hebreo es la palabra yasak. ¿Ok? Eso implica una combinación de fortaleza moral y física. Moral y física. Por eso cuando tú tienes un llamado de Dios, hay algo que te detiene a hacer las cosas buenas y transparentes. Y eso lo trae el espíritu, a tu espíritu. Se llama moral, ética. ¿Estamos de acuerdo? No solamente ser rudo, no solamente ser valiente, no solamente ser esforzado, sino que vas acompañado juntamente contigo esa frase. ¿Ok? Por eso es la frase esfuérzate, ¿ok? Está enmarcada, implica esa combinación de dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, notemos que Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente 3 veces. Y eso a mí me llamó la atención. Que Dios le diga 3 veces a una persona en 9 versículos que leímos. 3 veces le dijo, ¿ok? Entonces, si Dios le tuvo que repetir varias veces a Josué que se esforzara y fuese valiente, y aún el pueblo también se lo dijo, era que el buen espía y valiente, ese espía valiente y esforzado de años atrás, cuando fue enviado junto a Caleb a espiar la tierra, ¿se recuerda? Que lo envió el viejito Moisés a que espiaran la tierra, ¿ok? Aquel hombre esforzado, aquel hombre que tenía vigor, aquel hombre que se la sabía toda, por decirle algo así, ¿ok? Es ahora otro Josué. Dígale que está a su lado, los años no pasan en vano. ¿Ok? A ese Josué que ahora le toca dirigir al pueblo a pasar el Jordán, ya no tiene fuerzas. Ya era otro hombre. Pero una cosa era seguro, era que Dios es el mismo. Dios es el mismo. ¿Y quiere que te diga otra verdad? Dios nunca trabaja con tus fuerzas. Alguien se está liberando. Dios nunca trabaja con tu capacidad. Dios nunca trabaja con eso. Él busca al débil para darle fuerzas. Él busca al discapacitado para hacerlo y volverlo capaz. ¿Sí, verdad? ¿Sí me está entendiendo usted? ¿Ah? Ahora, quizás esas debilidades que tenía Josué y que él se veía, le restaba creerle a Dios y avanzar. Quizás llegó a sentirse frustrado o derrotado. Sin embargo, Dios sabía que él solo necesitaría, ¿qué cosa? Su presencia. Su presencia, porque era algo muy grande para llevar a cabo, ¿ok? ¿Y qué le ofrece Dios a Josué? ¿Le ofreció una moto? ¿Le ofreció un carro, una camioneta de esa? ¿Le ofreció un helicóptero para atravesar el Jordán, un avión, un jet? ¿Ah? ¿Qué le ofreció? ¿Qué le ofreció? Su presencia. Presencia de Dios. Más nada.
Si usted lee la Biblia en Deuteronomio capítulo 3, 28, aún Dios usa o usó, puedo usarlo en términos pasados, porque estamos acá en Josué, ya Moisés está muerto. Usó a Moisés para animar a Josué, Deuteronomio 3, 28. Le dice, Dios le dice a Moisés, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que tú verás. O sea, me imagino a Moisés y dice, cónchale, la voy a ver y no voy a ver disfrutar. A Moisés no se le despertó la envidia, la intriga, no comenzó a hacerle la guerra a Josué, como hacemos nosotros muchas veces, cuando Dios le desata una palabra a alguien, o cuando Dios está bendiciendo a alguien, o cuando Dios está usando a alguien, no nos convertimos en envidiosos. Oh, Moisés no tenía nada que ver eso. Fíjense la tremenda orden que le está dando Dios a Moisés. Y manda a Josué, dile a Josué de mi parte, anímalo, fortalécelo. Porque tú, viejito, tú no vas a pasar. Él es el que va a hacer las cosas, tú no. Te queda poco tiempo. Es lo que está diciendo allí. Ahora escúcheme. Yo sé que todos aquí, los que leen la Biblia, teníamos una imagen valiente, una imagen fuerte de Josué. ¿Verdad que sí? La mayoría de los predicadores usan eso, de esa manera. Pero parece que Josué era un líder al que había que fortalecerle continuamente. Al que había que continuamente, para adelante, hermano. Para adelante, Chucho. Y así hay un tipo de liderazgo, de conquista que necesitan eso, que usted le diga, el saludo de pelotero, vamos. Ánimo. Dale que está a tu lado así por el hombro, así. Ánimo. Vamos. Acá vemos a Dios colocando a Moisés, escúchame bien, colocando a Moisés y pidiéndole que lo anime o que lo animara y lo fortaleciera. Y aún así, escuche lo que voy a decir, y aún así Dios lo escoge para entrar, conquistar y distribuir la tierra. Una persona que necesita que todo el tiempo le estén pasando la mano, anímate, anímate, anímate. O sea que usted está entre los escogidos de Dios. Aunque usted ahorita esté arriba y después esté abajo, aunque usted esté desanimado, aunque usted esté desanimado, arriba, arriba. Siempre Dios va a usar a alguien para animarte, para levantarte. Este año tú vas a levantar a otros, porque este es el año que tú te vas a levantar. Este es el año que tú te vas a levantar para tú levantar a otros. Ahora escuchen. Pareciera algo contradictorio. Dice, Dios va a escoger a una persona que viva en desaliento todo el tiempo. Dios va a escoger a una persona que todo el tiempo viva desanimada y desanimado. Sí. ¿Hay algún problema? Si usted es la persona que está luchada con Dios y dice, Señor, pero tú me escogiste a mí, que yo todo el tiempo ni sé hablar bien. Bueno, Dios te escogió a ti. ¿Cuál es el problema? La pregunta es, ¿no sabe Dios quién eres tú? ¿No conoce Dios tus debilidades y tus fortalezas? Entonces, ¿por qué tú te las recriminas más que a Dios? Y si viene alguien por allí y te suelta una palabra esa de bendición, por ahí tú sabes que esos que matan cristianos, dicen, no. Por eso te dije al principio que muchas veces tú le paras más a la gente que a Dios. Dios habla bonito de ti, la gente va a hablar feo de ti. Dios nunca va a hablar feo de ti. Aunque tú no te bañes, Dios va a decir, hueles bien.
Ahora, si el desánimo, el desaliento y la flojera era una falla en Josué, según lo que nosotros podemos interpretar, o lo que estamos interpretando según la Biblia, ¿ok? Por lo menos nosotros nos damos cuenta que esta debilidad que tenía el gran general del ejército de Dios llamado Josué, era con el firme propósito de que él no confiara en sus capacidades, sino en el poder de Dios y en la fuerza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió, y me escogió a mí. Que tenemos debilidades. ¿Hay alguien aquí que no tiene debilidad? Ah. Por eso Dios nos llama, por eso Dios nos escoge. ¿Por qué usted cree que Dios llama a los pastores, los llama a pastorear? Porque eran lo peor que existía en la tierra. Los apóstoles no. Tienes que llamarlo a pastorear porque si no se van para el mundo nuevamente. Por eso cuando tú sientes de fallecer, que no tienes ánimo, que estás desanimado, no tienes fuerza, Dios siempre va a enviar a alguien, a un Moisés que te dice: epa, levántate, epa, despiértate, epa, te muévete. Ah, este es el año de ser valiente. Esa palmadita que a usted le dan aquí cuando estoy predicando, y dile que está a tu lado: muévelo, muévelo. Y usted dice: concha, ¿verdad que sí? Usted no lo expresa, pero dice: no, yo sé conmigo. Usted está ahí empujando allí. Tú estás ahí. ¿Ah? Yo vengo a decirte que ha llegado un tiempo para tu vida. Escúchame, ni tú mismo te vas a reconocer, ni tú misma te vas a reconocer. Hay un carácter de Dios formándose dentro de ti. Hay algo poderoso formándose dentro de ti. Y en lo mediano de este año vas a ver lo que Dios es capaz de hacer contigo en esta tierra. Aleluya. Ahora escúcheme esto. Ya voy a terminar. Deme 2 horas más. Dios siempre pensó en fortalecer a Josué, porque él conocía a Josué. A pesar de sus debilidades, él siempre confió en Dios y Dios le plació usarlo. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en dar fuerzas al que no tiene ningunas. Él lo dice en su palabra: yo doy fuerzas al que no tiene ninguna. De hecho, los ojos de Dios andan buscando a quién fortalecer. Dios te está buscando. Si tú te sientes débil comenzando el año, y concha, le voy para la iglesia hoy a ver lo que me dice Dios, porque vengo esbaratado del mes de diciembre. No fue que comiste hallaca, no. Oh, hiciste otra cosa mala. Y viniste por ahí, y mira la palabra que te da Dios. ¿Ah? Mira la palabra que te da Dios. Es tiempo de que tú seas un valiente. ¿Ah? Es tiempo de que te sacuda de las hallacas. ¿Ah? Que caigan así las hallacas, las hojas por un lado, y te levantes a ser un valiente. ¿Ah? Entonces Dios tiene los ojos puestos sobre gente así apática, floja. ¿Ah? Gente que se estira en la cama y dice... Y uno piensa que se va a parar y vuelve. Y no es que se queda dormida, sino que se mueren. Y dicen: voy para el segundo culto, y pasaron las 4 de la tarde y todavía están, no duermen, se revolcan en la cama. Y después vienen el lunes y dicen: hermano, la palabra, no, yo no vine, ¿por qué? Y dicen: no encuentra que decir, me quedé dormido, sin vergüenza. 2 servicios y no vienes a congregarte. ¿Ah? Ahí no eres Josué, eres otra cosa. Entonces Dios se complace en buscar líderes, gentes a quien fortalecer. Y aparte de esforzarse y ser valiente, Dios le da una orden que acompaña al esfuerzo y la valentía de Josué. ¿Cuál es? Y es la clave, es meditar en su palabra. De nada vale que tú seas un excelente hombre de Dios, y una mujer de Dios, una excelente mujer de Dios, si tú no meditas en la palabra. ¿Por qué? Porque no hay otro pan,
que sostenga nuestras vidas que no sea la palabra de Dios. Quien sostiene tu espíritu a lo que Dios tiene para ti es la palabra. Debes permanecer allí en la palabra. El problema de Josué estaría en escuchar otras voces o en seguir los patrones de sus pensamientos y no la voz de Dios. Y eso sería la derrota total. Cuando tú piensas que las cosas se hacen a tu manera y a tu forma, estás mal. Estás echando a un lado a Dios. Cuando tú piensas que las cosas se solventan con los patrones que dejaron tus abuelos, tus bisabuelos, etcétera, y ahora me toca a mí, ¿ok? Estás mal. Porque si tú ves el patrón de Moisés, es diferente al patrón de Josué. Dios le está diciendo a Josué, anda, muévete. Y a Moisés le decía, espera que la nube se mueva. Si la nube no se mueve, tú no te vas a mover. Dos cosas diferentes. Un solo Dios, operando diferente para cada hombre. ¿Lo vio conmigo? ¿Ah? Entonces, de allí la importancia de oír la voz de Dios. Cuando aprendes a oír la voz de Dios, tu prosperidad es segura. Porque el único que te va a conducir a sus tesoros es el dueño del tesoro. Y el dueño de los tesoros es Dios. Y los tesoros están reservados para aquellos que aman a Dios con toda locura. ¿Hay locos aquí? Ese. Si me entendió el lenguaje, usted dijo amén. ¿Ok? Entonces, es Dios guiándote al éxito cuando escuchas la voz de Él. Josué terminó en prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad significa terminar los días bien. Cuando usted culmina un día de trabajo bien, a usted le pagan, ¿sí o no? Así es Dios. Pero si usted termina el año no asistiendo a su empleo, ¿qué le van a pagar? Le quitan todos los bonos. Y el aguinaldo se lo dan. Si usted empieza el año faltando a su empleo, ¿me está entendiendo? ¿Qué es lo que usted está comenzando en el año? ¿Con qué pies? ¿Ah? Con el izquierdo. Déjese de eso. Te está comenzando mal. ¿Me entiende? Y lo que comienza mal, tenemos la capacidad de enderezarlo con la ayuda de Dios y su palabra. No es como el mundo que dice, lo que comienza mal termina mal. Eso en el mundo. Aquí tenemos la capacidad de romper con eso. Por eso los ciclos que se abren tienen que cerrarse para poder entrar a otro. Si usted es una persona que tiene ciclos abiertos, usted nunca va a avanzar en esto. ¿Ok? Las cosas quedan pendientes y usted nunca disfruta de la bendición porque quedó pendiente. Por ejemplo, se lo explico de otra manera, de otro lenguaje. Si usted está haciendo un trabajo y lo dejó por la mitad, ¿el dueño le va a pagar? No le paga, ni que fuera bobo. Tiene que usted terminar para poder, eso se llama cerrar ciclo. ¡Pac! Termino, aquí está la paga. ¿Ok? Por eso Dios le dice a Josué, ¿ok? Al final, le dice del versículo, y harás prosperar tu camino. Y harás prosperar tus caminos. Dios no está diciendo, yo te voy a prosperar. Aló. Dios no le está diciendo, yo te voy a prosperar. No. Tú mismo vas a hacerte prosperar si tú obedeces lo que dice la palabra. Si tú meditas en la palabra. ¿Qué me va a prosperar? ¿Qué me va a prosperar? Si obedezco la palabra. Tú harás que tus caminos prosperen. De la manera como tú terminas una orden de Dios, también debes abrirla o iniciarla. Y es por eso es importante comenzar el año cumpliéndole a Dios. Si tú lo haces, te va a ir bien. Te puedes decir, comencé el año 2018 bien con Dios y los
finalicé bien con Dios. Pues espere este año 2019 lo grande y maravilloso de Dios.